La actividad de la construcción no puede realizarse en forma arbitraria. Siempre es necesario enmarcarse dentro de cierta estructura legal, normas y reglamento. Y dentro de esta estructura surge como una primera exigencia el marco comercial. Si pensamos en el concepto comercio, incluso si recurrimos al Código de Comercio, nos da una definición excesivamente amplia. Nos dice que comercio es poner a disposición de otros un producto que se dispone o que se fabrica a título oneroso, es decir, ganando plata, y entregárselo a otro que lo requiere, que lo necesita. Por lo tanto, es una definición excesivamente amplia, porque uno podría eventualmente vender la propiedad en que vive y tiene una diferencia entre lo que la compró y lo que la vendió, y por eso estaríamos haciendo comercio. Bueno, ahí entra un principio que es el principio de la habitualidad. En la medida en que yo eso lo hago de manera frecuente, genero una habitualidad en la actividad y ahí ya tengo que tener algunas obligaciones. ¿Como cuáles? Inscribir la actividad. Necesito hacer una iniciación de actividades en donde yo defino el giro comercial al cual me voy a dedicar. En la construcción, aparte de la construcción, es estratégico asociar el giro de inmobiliario. De repente podemos comprar, reparar, vender una vivienda. Y también el giro de arriendo de maquinaria y transporte, porque son giros asociados con nuestra actividad. Hay que llevar libro de comercio, libro de compra, libro de venta, donde reflejemos la actividad. Hay que pagar patentes comerciales en algún municipio que son diferentes a las patentes profesionales. Cuando yo obtengo un título y ejerzo mi actividad, doy boletas de honorario y obtengo una patente profesional para hacer esa actividad. Pero si por X razón desarrollo un negocio con la construcción, eso ya es un giro diferente a la profesión, es un giro de primera categoría. Por lo tanto, ahí tengo que sacar una patente comercial. Hay que incorporarse a registros porque en nuestra actividad gran parte de las licitaciones se hacen exigiendo algunos registros, ya sea obras de edificación, obras viales, obras de sanitarias, y también esos registros van a tener ciertas categorías, en qué nivel de operación estoy. Y también hay que comparecer ante autoridades. Es decir, si eventualmente me citan para alguna gestión, ya sea impuestos internos, la dirección del trabajo, algún tribunal incluso, yo estoy obligado a comparecer. A lo mejor no voy a ir personalmente, pero voy a mandar a un mandatario autorizado para que me represente. Eso tengo que hacerlo. ¿Cómo se puede hacer comercio? Como persona natural, con mi título profesional. Yo inscribo mi actividad y voy a tener facturas, sean físicas o electrónicas, y voy a iniciar mi actividad comercial. O también, si no quiero correr riesgo a título personal, puedo iniciar una persona jurídica. Y para ello tengo que
seguir ciertos pasos que son necesarios para realizar o constituir una persona jurídica. Como concepto, la sociedad comercial, la persona jurídica, tiene como objeto proteger a la persona natural del riesgo del comercio. De más está decir que el comercio implica riesgos. Nos puede ir bien o nos puede ir mal. Lo importante, ojalá no comprometer nuestra situación personal. Entonces, para eso se crea una persona diferente a nosotros, con otro root, con otro nombre. Eso es la persona jurídica. Que para crearlo hay que seguir ciertos requisitos, que vamos a hablar de los requisitos históricos que posee la constitución de una sociedad, porque actualmente han ido surgiendo algunas variantes sobre las cuales vamos a hablar en la transparencia siguiente. La sociedad es un contrato, un convenio entre dos partes o más. Por lo tanto, es un acuerdo. Es una sumatoria de puntos sobre los cuales tiene que haber consenso entre aquellos que van a firmar esta escritura social. Todas las partes efectúan aportes en algún tipo de sociedades. Los aportes son en dinero o especie. En otras son solamente en dinero. Persiguen obtener beneficios. Es una sociedad comercial. Tiene como fin el lucro. Palabra que está un poquito desprestigiada, digamos, por otras razones, pero siempre ha existido. Y lo más probable es que siempre exista. Cada socio debe participar de los beneficios. Obviamente que en la ponderación que corresponde a su inversión, a lo que aportó. Y cada socio debe colaborar en pie de igualdad. Es decir, se me debe pedir la opinión, aunque sea un socio minoritario, se me debe considerar, aunque al final, si soy minoritario, lo más probable es que decida muy poco. Hay dos tipos tradicionales de sociedad comercial. Una es la sociedad responsable limitada, otra la sociedad anónima, y hay un par de casos especiales que han surgido en la última década para superar algunas complicaciones de estos otros dos tipos de sociedades históricas. La sociedad de responsabilidad limitada es, ante todo, una asociación de personas. Se juntan dos o más personas con el objetivo de crear un negocio de relativa potencialidad económica. Ahora, es necesario definir algunas cosas. Claramente, por ejemplo, si es una sociedad de personas, hay que identificar claramente a las personas, a los socios. Hay que identificar las tareas que va a desempeñar cada uno de ellos y los sueldos que van a tener, porque cada uno va a hacer tareas diferentes. En una constructora, a lo mejor que tiene maquinaria, por ejemplo, podría haber un socio que sea el representante legal y esté a cargo de toda la cosa, administración y finanzas de la empresa. Otro socio que va a estar preocupado de la gerencia técnica, es decir, va a estar preocupado de la ejecución de las obras. Y tal vez si la empresa tiene mucha infraestructura, muchos equipos, tal vez el tercer socio posea capacidades para administrar esos equipos. Es posible que estos socios tengan calificación diferente. Alguno podría ser un profesional, el que ponga el título seguramente. Otro a lo mejor podría ser un inversionista. Y tal vez un tercero, el que esté a cargo del equipo, podría ser un técnico mecánico. Por lo tanto, es muy probable que
tengan sueldos diferentes, que es diferente a la participación. Un tercer punto importante es los aportes y la participación. ¿Qué aporta cada uno de los socios a la sociedad? Alguno a lo mejor aporta, dinero, una cantidad de plata para que esto funcione. Quizás otro tiene una oficina, una casa que la van a implementar como oficina. Y quizás un tercero aporte un título profesional. Y la empresa va a funcionar con el título profesional de ese tercero. Eso tiene que estar muy definido. Los aportes y qué implica en cuanto a la participación de cada uno de esos aportes. ¿Qué va a representar el dinero que uno aportó? ¿Qué va a representar en porcentaje la oficina que el otro aportó? ¿Qué va a representar en porcentaje el título profesional del que lo aportó? Importante definir dentro de las cláusulas una cláusula relativa al retiro de utilidades. En qué momento se hacen y qué porcentaje van a tener. Y por último, a lo mejor se me escapa alguna cláusula, pero no deja de ser importante la cláusula de liquidación. ¿Qué pasa si esta empresa se termina? ¿Quién la va a liquidar? ¿Quién va a decir, toma, esta máquina es tuya, toma, este terreno es tuyo, toma, ahí está tu plata? Ahí tiene que haber un arbitrador que liquide y distribuya los bienes de la sociedad. De lo contrario, si no lo mencionan, esto tendría que definirlo los tribunales ordinarios y podría demorarse mucho tiempo. Su constitución, la constitución de esta sociedad, se firma una escritura pública, lo más probable es que la redacte un abogado, un extracto de esa escritura se inscribe en el registro de comercio y se publica en el diario oficial. 60 días después que esta publicación se haga, o dentro de esos 60 días, debe hacerse el inicio de actividades, obtener el RUT de la empresa. Esa es la modalidad de la Constitución. Otra alternativa de sociedad de responsabilidad limitada es la sociedad anónima. A diferencia de la primera, que era una asociación de personas, esto es una asociación de capitales que se reúnen con el objetivo de desarrollar ya un giro comercial quizás con una perspectiva más amplia de desarrollo, de crecimiento. Las sociedades anónimas están conducidas por un directorio que pueden ser socios o pueden no serlo. El patrimonio de la empresa está constituido por acciones. Se divide en diferentes acciones y se le da un valor a esas acciones. Este directorio nombra un gerente y es el gerente el que va a conducir a la empresa y va a tomar las decisiones y va a armar su equipo. Tanto el directorio como el gerente son renovables. La constitución es idéntica a la anterior. Se firma en una notaría, se inscribe en el diario oficial, se publica un extracto de esa escritura y se inscribe en el registro de comercio. Y con esa documentación, dentro de 60 días, se obtiene el RUT y se hace la iniciación de actividades. Para cada una de estos tipos de sociedades hay casos especiales que deben tener no más de 10 años. Producto de que en algún momento se vio que gran parte de las sociedades de responsabilidad limitada que se constituían se disolvían, producto de que con el tiempo los vínculos se desgastan, se creó un
un caso especial que es la empresa individual de responsabilidad limitada, a través de la cual yo formo una empresa comercial en forma individual, pero la ley a través de esta modalidad me da un RUT y un nombre distintivo. Y yo voy a funcionar con un nombre y un RUT diferente al mío. Y eso me va a proteger legalmente mi patrimonio. Lo mismo pasa con la sociedad anónima, donde surge la sociedad por acción, la SPA, que me permite formar una sociedad anónima solo. Después ya es responsabilidad mía si quiero ampliarlo, si quiero crear un aumento de capital, vendiendo un porcentaje de acciones o ofreciendo nuevas acciones. ¿Qué diferencia hay entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima? La sociedad de responsabilidad limitada no puede tener más allá de 50 socios. De lo contrario, pasa a sociedad anónima. La responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada es según aporte. En el caso de la sociedad anónima es según el valor que tengan las acciones en un momento determinado. En la responsabilidad limitada, dado que es una sociedad de personas, hay restricciones al traspaso de capital. Yo no puedo dejar asociado a mis socios con cualquier persona que sea de mi confianza, pero a lo mejor no de la confianza de ellos. En cambio, en la sociedad anónima no hay restricciones al traspaso de capital. En la sociedad de responsabilidad limitada, el aporte es en dinero o especie. Por eso se puede aportar plata, terreno, oficina, un título, etc. En la sociedad anónima, el aporte solamente es en dinero. Yo compro acciones. En la sociedad de responsabilidad limitada, la distribución de utilidades va según acuerdo de los socios. Ellos acuerdan eso de consenso y reparten utilidades. En cambio, en la sociedad anónima hay un reparto de utilidades de acuerdo a la ley. No pueden repartir menos de un 30% anual. De tal manera que el pequeño accionista, que no tiene derecho a decisión seguramente en la junta de accionistas, pueda tener algún dividendo una vez al año. Olvidé decirlo que dentro de la sociedad anónima hay dos modalidades. Una es la sociedad anónima cerrada, en la cual un grupo de personas pone una cláusula de cierre con el objeto que no se incorpore cualquiera y funcionan de esa manera. Por ejemplo, podrían formarse una asociación de capitales con puros titulados de INACAP y deberían poner dentro de la cláusula que se requiere poseer el título de constructor civil de INACAP. Y yo puedo venderle a alguien mis acciones siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Esa sociedad es una sociedad anónima cerrada, no puede cotizar en la bolsa de valores. En cambio está la sociedad anónima abierta, en donde compra el que quiere, el que tiene motivación de comprar acciones, y por supuesto que yo le puedo vender mis acciones a quien quiera. En la próxima clase vamos a hablar de los instrumentos comerciales, de las garantías comerciales y contractuales. Es un punto muy estratégico a considerar.